Que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que asfixia a los pueblos del sur. Recetas malditas. Esto todavía es Economía sin Corbata. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia. Está con nosotros Carlos Bianco. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. José Nathanson, vamos a hablar de los BRICS. Sí, efectivamente, vamos a hablar de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Vamos a tratar de entender qué son los BRICS. Los BRICS que tanto se comentan en el debate cotidiano y demás, no son países que estén cercanos entre sí, no son evidentemente países que compartan una cierta tradición cultural, no tienen el mismo régimen político, hay democracias, hay partidos comunistas, no tienen tampoco economías parecidas, hay algunos que son más agroexportadores, otros son países hidrocarburíferos, otros son más manufactureros. Bueno, ¿qué son los BRICS? ¿Qué los puede definir? Uno podría decir, en principio, que son economías grandes, en casi todos los casos son países continente, ¿no? Rusia, China, India, Brasil son países que tienen el tamaño, la dimensión, la envergadura de un continente y son países que son hegemónicos o poderosos dentro de sus subregiones, quiero decir, Brasil en Sudamérica, India en Asia Central, China en Asia Oriental y demás. Eso es lo que define a los BRICS, que recordemos no es una categoría creada por el análisis académico, sino por las escuelas de negocio. Lo inventó Goldman Sachs en el 2001 cuando trató de identificar aquellos países que eran buenas oportunidades de inversión. Ahora, ¿cuál es la importancia, Pablo, de los BRICS, de China, de Rusia, de India, de Brasil y de Sudáfrica en la economía global? ¿Cuál es el peso de los BRICS en la economía global? Podemos ver el primer gráfico donde se ve muy claramente cómo los BRICS han ido ascendiendo en cuanto a su participación en la economía del mundo. Lo que se ve en la línea violeta es China, la línea verde es India, después vienen Rusia, Brasil y la línea naranja que representa a todos los BRICS. Como se ve, hace unos 20-25 años expresaban el 13% más o menos de la economía mundial y hoy arañan el 30%. Esto quiere decir que los BRICS son cada vez más poderosos. Vamos a ver, si te parece entonces, también un segundo gráfico donde se ve algo que a mí me parece que a veces pasa desapercibido, pero yo creo que es un dato fundamental, que es que estamos en una situación en la cual el mundo se está reequilibrando. El poder mundial se está reequilibrando. Después de la caída del muro de Berlín teníamos un mundo supuestamente unipolar, donde todo giraba alrededor de Estados Unidos. Ahora estamos en una especie de segunda fase de la globalización, en la cual las economías avanzadas tienen cada vez menos peso proporcional en la economía mundial y los países emergentes, entre ellos los BRICS, ocupan un lugar cada vez más importante, tienen un peso cada vez mayor. Veamos que alrededor del 2012-2013 se produjo este punto de quiebre, este punto de inflexión, que es una noticia que en su momento pasó relativamente desapercibida, pero que yo creo que es fundamental, que es que las economías periféricas del tercer mundo, emergentes, como cada uno quiera llamarla, cumplen un rol más importante que las economías avanzadas y que las economías industrializadas. Y esto tiene a su vez una traducción en las relaciones económicas internacionales, lo tenemos acá al secretario, de todos los países del mundo. Podemos ver cómo comerciaba Argentina, cómo era el destino de las exportaciones argentinas en los años 60 y cómo es en la actualidad. Vemos cómo cada vez más América, y dentro de América está fundamentalmente Brasil y el Mercosur, como cada vez más América, que en 1960 expresaba el 22% de las exportaciones argentinas y hoy representa el 53% de las economías argentinas, cómo crece Asia, fundamentalmente China, en el 1960 era el 6%, hoy es el 24%, y cómo se reduce el peso, por ejemplo, de Europa. Esto quiere decir que los vínculos económicos de Argentina son muy diferentes a los que eran hace 40 o 50 años, hace medio siglo. Veamos la siguiente placa, si te parece, Pablo, donde se ve el peso de los BRICS dentro de las exportaciones argentinas. Mirá, en los 60 los BRICS, los países que integran hoy el grupo BRIC, representaban el 9% de las exportaciones argentinas. Hoy el 33% de las exportaciones argentinas más o menos van a los BRIC. Lo que estamos viendo, me parece, y esto era lo que yo quería expresar con todos estos gráficos, es que estas alianzas estratégicas que se firman con China, que se firman con Rusia, hubo una teleconferencia hace unos pocos días entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente ruso Vladimir Putin, los intercambios de visita de Estado, la presidenta argentina viajó 2 veces, si no me equivoco, a China. Es una traducción política, un reflejo político, una complementación político-diplomática de estos vínculos económicos que estamos viendo. Hay una relación entre esta nueva economía mundial y la forma en que Argentina se inserta en esta economía mundial y los vínculos
que Argentina va construyendo políticamente. Por eso cuando algunos dicen que Argentina se cayó del mapa, yo siempre digo que dicen que está ahí con las tortugas, ¿no? En esos mapas antiguos, con las tortugas y los dragones. En realidad lo que pasa es que Argentina está construyendo vínculos políticos con aquellos países con los que tiene vínculos comerciales y económicos. Y esto es lo que estamos viendo. Hay una lectura de un mundo que es diferente al que era, como veíamos ahí, hace 50 años o hace medio siglo. ¿Cómo lo ves, Carlos? No, tiene absoluta razón. Efectivamente, cuando nos dicen están afuera del mundo o Argentina solo negocia con los países que tienen algún sesgo ideológico, me parece que son opiniones absolutamente infundadas. Yo el otro día estaba también dando una charla y me decía, bueno, por favor explícanos por qué Argentina se acerca a esos países. No, lo que tendría que explicar es si no se hubiese acercado. Es al revés. Claro. Digo, seríamos muy malos funcionarios, la presidenta no tendría visión estratégica, el canciller lo mismo, si no nos hubiéramos acercado a los países BRICS. A Brasil, naturalmente, estamos cerca, tenemos una frontera muy amplia en común, tenemos una historia pasada en común y efectivamente ahí hay un proceso de integración económica muy importante que es el Mercosur y que ha permitido justamente determinados procesos, particularmente en algunas industrias de especialización y complementación. El ejemplo más claro es la industria automotriz y a nosotros siempre nos gusta señalar que justamente el ejemplo más exitoso de especialización y complementación en el marco del Mercosur, que es la industria automotriz, no es causa del libre comercio que hay en el Mercosur, sino del comercio administrado que hay en el Mercosur. O sea, el comercio administrado fue lo que permitió esa integración y especialización. Y lo mismo con los otros países, digo, con distintas características, pero para la mayoría de esos países, puntualmente los más grandes, Rusia, India y China, son fuertes demandantes de alimentos y de productos que Argentina puede proveer, son muy complementarios. Entonces es natural que nosotros nos acerquemos, visto y considerando además lo que te comentaba en el bloque anterior, que los países desarrollados, que eran tradicionales destinos de exportación de Argentina, han cerrado sus mercados, son países muy proteccionistas, sobre todo en los alimentos. Vamos a meternos justamente en el Mercosur. Agustín, tenemos información sobre eso, tenemos gráficos. Sí, en realidad sobre Mercosur, sobre UNASUR, o sea, poniendo un poco el foco en la cuestión regional. Recién uno de los gráficos que mostraba José marcaba cómo las economías en desarrollo, emergentes, explican hoy un porcentaje más fuerte de la producción total del mundo en relación a las economías desarrolladas y esa ecuación se modificó. Entonces vamos a explorar un poco las potencialidades que tiene la región. Tenemos una placa preparada para ver el tema basado en UNASUR, con algunas características, este bloque que une 12 países en la región. Para tener una dimensión de esto, el PBI, cuando uno suma todos los productos brutos de los países miembros de UNASUR, es superior a 3,5 billones de dólares y esto lo constituye como bloque regional en la cuarta economía mundial. Otra de las características que destacamos es que ocupa una superficie superior a los 17 millones de kilómetros cuadrados, que posee el 27% de agua dulce del mundo, que los habitantes hablan 2 lenguas mutuamente ininteligibles, que tiene un país, una población de 361 millones de habitantes, que la transforma también en la cuarta a nivel mundial, que es la región que más alimentos produce y exporta en el mundo, que dispone de 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques y salida a 2 océanos y que tiene una historia común y valores compartidos. O sea, esto poniendo el foco en UNASUR y estos 12 países. Recordemos que el Mercosur nace con 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y después se fueron incorporando con el tiempo en diferentes formatos otros, Venezuela y Bolivia, en proceso de adhesión, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam, como estados asociados. O sea, se fue ampliando también Mercosur y por eso acá ponemos el foco en los países que forman parte de UNASUR. Lo que vamos a ver ahora, en otro gráfico que tenemos preparado, es cuál fue la evolución del Producto Bruto Interno, del crecimiento económico en cada uno de estos países. Ahí tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a Paraguay y tenemos a Uruguay. Lo que podemos ver ahí es la tasa de crecimiento que estos países vinieron presentando en el último tiempo. Las dinámicas muestran que la correlación entre las tasas de crecimiento de estas economías, las principales economías del Mercosur, tiene una correlación muy fuerte, la dinámica es muy parecida en todas, independientemente del nivel en algunas oportunidades, y lo que vemos ahí es cómo, después de lo que fue el impacto en aquel momento con la crisis del año 2008 y la recuperación posterior, hoy vamos a nivel regional a una desaceleración del crecimiento económico. En el caso puntual de Argentina, nos está preocupando lo que pasa con Brasil, pero lo que queríamos acá marcar y poner el énfasis en
función de lo que venimos analizando a nivel global, los BRICS, etcétera, es la importancia de la región como bloque regional y la estrategia de la región como bloque de inserción al resto del mundo, ¿no? Y en esto, Carlos, de acuerdo a esto a lo que está planteando Agustín, la verdad es que genera mucha expectativa también ver esos números, verlo así concretamente, ¿no? Ese nivel de producción, esa población, esa superficie. Estratégicamente para adelante, ¿esto se percibe de esa misma manera? ¿Nos autopercibimos así? Sí, a ver, los países de UNASUR, como quedó claramente demostrado por las cifras que acaban de presentar, de la misma forma que yo decía que China es una oportunidad y una amenaza, yo creo que UNASUR es solo una oportunidad. Para Argentina y para el resto de los países de la región solo puede ser una oportunidad, digo, de avanzar en procesos de integración, ya no comercial, porque a veces está esta discusión de que si es mejor el Mercosur o es mejor la Alianza del Pacífico. Son esquemas de integración cualitativamente distintos, con historias distintas. El Mercosur es uno de los esquemas de integración más exitosos del mundo, por el avance que ha tenido, por el grado de integración, por el grado de profundización comercial, por el grado de asociatividad política que ha tenido en los últimos años y la defensa de la democracia, de determinados valores que ha tenido el Mercosur. Alianza Pacífico, que son los países del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, sumado México, que no está en UNASUR, sino que está, pero sí forma parte de CELAC, por ejemplo, es un bloque más nuevo, que obviamente es más dinámico en sus primeros años en materia de liberalización comercial, y eso es lo que se suele contraponer al Mercosur. Entonces, me parece que el desafío que tenemos, tanto al interior del Mercosur, en este momento particular, en donde hay algunas tensiones que nosotros entendemos tienen que ver más con el contexto de crisis económica mundial, que cualquier roce comercial parece una tragedia, pero son los roces naturales que hay en todo momento dentro del Mercosur. Entonces, tanto dentro del Mercosur como en la vinculación con el resto de los países de Sudamérica, de los cuales justamente ya hay 5 países que son miembros plenos del Mercosur, de los 12 hay 5 que son miembros plenos. Bolivia ya se afirmó el protocolo de adhesión, algunos países restan ratificarlo, y el resto ya tiene asociaciones parciales con el Mercosur, como decían, son estados asociados, pero que además tienen un nivel de liberalización comercial, por ejemplo, con el Mercosur casi plena, casi plena, Chile plena, Perú casi todo, Colombia casi todo, etcétera. Ecuador también ha tenido y ha expresado su interés en formar parte del Mercosur, y hay charlas a ese respecto, todo el día se acercan las intenciones de esa forma. Entonces lo tenemos que ver como una oportunidad, pero lo que tenemos que definir como región, y creo que esto es lo que falta, y es nuevamente la política, nuestros líderes los que tienen que definir ese camino. ¿Cuál es la matriz de intereses comunes hoy de toda la región para poder avanzar en ese sentido? Nosotros estamos convencidos que nosotros tenemos una propuesta de cuáles son las matrices de intereses común. Son la integración productiva, son la integración energética, son la apuesta por la infraestructura, son desarrollar un banco de desarrollo, valga la redundancia, de la región. Estamos trabajando en la constitución del Banco del Sur, junto con Bolivia, junto con Ecuador, junto con Venezuela, junto con Uruguay, junto con Paraguay. Así que me parece que esos son los principales desafíos para que efectivamente se transforme en una oportunidad todavía mayor la región a la que lo es actualmente. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Te quedas un ratito más? Sí, me quedo. Nos vamos al corte, ya volvemos. Estamos en Economía sin Corbata, en la televisión pública. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que asfixia a los pueblos.